Dios te bendiga, gracias por acompañarnos. Quiero iniciar este tiempo de predicación con algo importante, algo que Dios ha puesto en mi corazón y siento que es lo que el Señor quiere hablar en esta tarde, en esta mañana, en esta noche, dependiendo de donde tú nos estés mirando para nosotros. Quiero ponerle por título, ¿a dónde está tu fundamento? ¿O dónde está fundamentada tu fe? Para los que nos conocen nuestro ministerio, saben que desde hace años estamos yendo a un bello país, Santiago de Chile. Desde hace algunos años estamos yendo ahí todos los años, los meses de enero. Desde junio del 2019, el Señor nos abre las puertas para plantar nuestra primera iglesia de nuestra denominación allá en Santiago de Chile. Le pusimos por nombre The Awakening Church, un despertar que Dios está provocando en medio de la comunidad en Santiago de Chile y en todo el país en Chile. En una de estas visitas que hemos hecho, porque estamos pastoreando desde acá, desde Estados Unidos, pero tratamos mi esposa y yo junto con mi familia de ir constantemente para tener ese pastoreo cercano, persona a persona, con nuestros hermanos allá en Santiago, a los cuales les saludo. Dios les bendiga a ustedes también, que sé que nos están mirando el día de hoy, conectados allá desde ese bello lugar. En una de estos viajes que tuvimos a Santiago, hemos estado rentando diferentes lugares para quedarnos, diferentes departamentos, diferentes casas. Y así que en estos meses no hemos tenido un lugar estable donde hemos llegado, sino que hemos estado en diferentes comunas, le llaman allá. Una vez nos tocó estar muy cerca de esta comuna escuela militar. Y ahí pude conocer un edificio precioso, hermoso. Una de las más grandes virtudes que tiene Santiago son sus edificaciones. Santiago de Chile es uno de los países con mayores edificaciones y edificios hermosos, bellísimos. De hecho, ahí está esta torre costanera que es la torre más alta de Latinoamérica. Entre esta avenida Apoquindo y Américo Vespucio hay un edificio hermoso que se tiene por nombre Cruz del Sur. En este edificio, Cruz del Sur, usted puede darle ahí Google para conocerlo. En este momento quiero presentárselo y ponérselo en la pantalla. Usted se dará cuenta que este edificio Cruz del Sur es algo un poco diferente a lo que es un edificio normal. Usted puede ver que la parte angosta está en la parte de abajo y la parte ancha está en la parte de arriba. Pues un día, estando muy cerca de ese edificio, decidí comprarle comida a mi familia y en lo que iba rumbo al restaurante, pasé por este edificio y vi mucho movimiento en la parte de abajo del edificio. Así que entré y pude ver esos cimientos enormes que usted pudo ver, una gran placa, un gran armamento en el centro del edificio que sube literalmente hasta la copa del edificio. Ese fundamento, me encontré con una persona que estaba de turista mexicano y resulta ser que esta persona estaba estudiando arquitectura y lo mandaron ahí o fue ahí para estudiar un poco este edificio y empecé a hacer conversación con él y me dijo, este edificio es de verdad una obra maestra, esta es la placa o este es el centro que sostiene todo el armamento, pero a como usted lo ve así de grande es hacia abajo. Y no solamente hacia abajo, sino que hacia los lados el edificio tiene un gran fundamento. Grábese esta palabra, fundamento, que sostiene toda la armadura de este edificio. Como resultado de mi análisis y de mi compartir con este estudiante de arquitectura, llegué a la conclusión de que lo que no está bien fundamentado o lo que no está fundamentado correctamente tiende a desaparecer o tiende a extinguirse.
Precisamente para ir a la palabra del Señor, creo que honestamente esto fue lo que le sucedió a muchos de los discípulos que seguían a Jesús de Nazaret. Vieron que su fundamento se había desaparecido. Su fundamento había muerto. Su fundamento fue depositado en una tumba y hasta la fecha no había resucitado. Por lo tanto, sin Jesús de Nazaret, todo lo que habían creído, todo su fundamento había sido extinguido, había desaparecido. Por eso vaya conmigo a la Biblia en el libro de Lucas capítulo 24. Libro de Lucas capítulo 24, verso 13. Repito, libro de Lucas capítulo 24, verso 13. Aquí tengo yo la palabra del Señor y leo para ustedes en la traducción al lenguaje actual. Dice así la palabra del Señor en Lucas capítulo 24, verso 13. Voy a leer hasta el verso 33. Dice, ese mismo día, hablando de el domingo, día domingo, donde los seguidores de Jesús iban a Emaús, un pueblo a 11 kilómetros de Jerusalén, aproximadamente 11.5 kilómetros, según las tablas de conversión y lo que puede caminar un ser humano. Resulta ser que aproximadamente un ser humano a la velocidad normal, al paso normal, va a durar alrededor de unas 3 horas para caminar 11 kilómetros. Mientras conversaban de todo lo que había pasado, ¿quiénes conversaban? Estos discípulos. Jesús se les acercó y empezó a caminar con ellos, pero ellos no le reconocieron. Mientras conversaba de todo lo que había pasado, Jesús se le acercó y empezó a caminar con ellos. Y el verso 16 dice, pero ellos no le reconocieron. Es decir, en la Reina Valera habla de que sus ojos estaban velados. ¿Qué quiere decir esta palabra velados? Yo cuando leía este verso, yo entendía como que estaban muy cansados, tal vez de llorar. Estaban muy cansados debido a la vigilia que habían pasado y como que no podían ver bien. Pero cuando me voy al original, a como fue escrito esta palabra en la Reina Valera, y sus ojos estaban velados, me doy a entender que Jesús controló sus miradas y su entendimiento para que no pudieran distinguirle. El verso 17, Jesús les preguntó, ¿de qué están hablando por el camino? Los dos discípulos se detuvieron. Sus caras se veían tristes. 18. Y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo a Jesús, ¿eres tú el único en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado en estos días? Jesús preguntó, ¿qué ha pasado? Ellos le respondieron, lo que le han hecho a Jesús, el profeta de Nazaret. Para Dios y para la gente Jesús hablaba y actuaba con mucho poder. Pero los sacerdotes principales y nuestros líderes lograron que los romanos lo mataran, clavándolo en una cruz. Nosotros esperábamos que él fuera el libertador de Israel. Escuche bien, verbo pasado. Esperábamos que él fuera el libertador de Israel. Subraya este verso. Pero ya hace 3 días murió. Verso 22. Esta mañana, algunas de las mujeres de nuestro grupo nos dieron un gran susto. Ellas fueron muy temprano a la tumba y nos dijeron que no encontraron el cuerpo de Jesús. También nos contaron que unos ángeles se le aparecieron y le dijeron que Jesús estaba vivo. Algunos hombres del grupo fueron a la tumba y encontraron todo tal como las mujeres habían dicho. Pero ellos tampoco vieron a Jesús. Subraye eso. Ellos tampoco vieron a Jesús. 25. Jesús les dijo, ¿tan tontos son ustedes? Eso dice la Biblia. Tan tontos son ustedes. Verso 25. Jesús les dijo, tan tontos son ustedes que no pueden entender. ¿Por qué son tan lentos para creer todo lo que enseñaron los profetas? Eso es Jesús hablando. ¿No sabían ustedes que el Mesías tenía que sufrir antes de subir al cielo para reinar? Luego Jesús les explicó todo lo que la Biblia dice acerca de él. Empezó con los libros de la ley de Moisés y siguió con los libros de los profetas. Cuando se acercaron al pueblo de Emaús, Jesús
se despidió de ellos, pero los discípulos insistieron: quédate con nosotros, ya es muy tarde y pronto el camino estará oscuro. Jesús se fue a la casa con ellos. Cuando se sentaron a comer, Jesús tomó el pan, dio gracias a Dios, lo partió y se lo dio a ellos. 31. Entonces los dos discípulos pudieron reconocer. Escuche bien, en la Reina Valera dice: los discípulos le fueron abiertos los ojos. En ese momento a los discípulos le fueron abiertos los ojos para poderlo reconocer. Pero Jesús había desaparecido. 32. Los 12 dijeron: ¿no es verdad que cuando Él nos hablaba en el camino y nos explicaba la Biblia, sentíamos como un fuego que ardía en nuestro corazón? En ese momento, en ese mismo momento, regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 apóstoles junto con los otros miembros del grupo. Inclina tu rostro. Padre, el día de hoy me dispongo a hablar tu palabra. Lo que tú me has hablado, hoy quiero hablarlo a tu iglesia y para todos aquellos que nos están escuchando a esta hora. Permíteme, Señor, expresarme de forma correcta para poder sembrar la palabra en estos corazones, porque tú eres el que la riegas, tú eres el que la plantas y tú eres el que das el crecimiento. Oro para que esta palabra crezca al 100% y de mucho fruto en el nombre de Jesús de Nazaret. Parece que al mismo tiempo, queridos hermanos, queridos amigos, parece que al mismo tiempo que se genera esta historia de los dos discípulos camino a Emaús, también se desarrolla la historia que la pastora nos estaba contando el domingo pasado, de estos discípulos que vieron que nada había sucedido el día domingo, tomaron las redes de nuevo y se fueron al mar de Tiberias a pescar. De donde Jesús los había llamado, ahí regresaron. Y dice que estando en el mar, tratando de pescar, apareció Jesús de Nazaret con un fuerte asado, podríamos decir. Llegó con un pescado, con pan, y les dijo: vengan a comer, que quiero prepararles un desayuno. Precisamente esa historia que la pastora nos contaba la semana pasada, parece que sucedió casi que al mismo tiempo de estos hombres camino a Emaús. Hoy quiero seguir esta misma línea de pensamiento que nos sembró la pastora la semana pasada. Jesús en medio de sus discípulos por esos 40 días que estuvo después de su resurrección, nuestro Salvador Jesucristo. Y precisamente el inicio de estos 40 días inicia aquí, con estos hombres, con esos hombres en Tiberias y con estos dos hombres camino a Emaús. Estos dos discípulos camino a Emaús, es decir, de donde Jesús los sacó, allá iban de regreso. Algunos discípulos se habían regresado, como explicó la pastora la semana pasada y como leemos el día de hoy, se habían regresado a hacer sus quehaceres, porque se dieron cuenta que lo que habían creído, ese fundamento que había puesto Jesús de Nazaret, había desaparecido. Camino a Emaús representa precisamente la desilusión. Camino a Emaús representa precisamente la desesperanza. Representa a hombres y mujeres decepcionados, hombres rendidos y confundidos. Camino a Emaús representa tu realidad actual, tus circunstancias actuales. También representa el regreso a realizar viejas actividades o viejas costumbres que hacíamos antes de conocer el Evangelio de Jesucristo. Ellos decían: ya Jesucristo murió, nada ha ocurrido, es tiempo de seguir nuestra vida. Es tiempo de regresar a nuestros hogares. Es tiempo de ir de nuevo con nuestras mujeres. Es tiempo de ir de nuevo con nuestros hijos. Es tiempo de nuevo de ir y regresar lo que habíamos hecho. Precisamente habían pasado 3 días y nada había ocurrido. Dice el verso 21 que habían pasado ya estos 3 días y no veían nada. Es más, se habían robado el cuerpo de Jesús de la tumba. Las mujeres fueron, no lo encontraron. Para colmo de males, se robaron el cuerpo del maestro.
Con base a esta lectura que acabamos de hacer, quiero sembrar en su vida 4 principios, 4, podríamos decir, valores importantes que podemos sacar de esta lectura, de esta narración tan linda que nos deja el Evangelio de Lucas. Por eso, el día de hoy, si usted tiene papel y lápiz, por favor, váyase conmigo, rapidito, abra ese libro de notas y empiece a escribir. Primer principio que quiero poner en tu vida. Dice, Cristo está detrás de toda situación, aunque no le veamos. Lo estamos poniendo aquí en pantalla para que tú puedas anotarlo. Cristo, nuestro Salvador, está detrás de toda situación, aunque no le veamos. Amigos, escuche bien, Dios no creó el coronavirus. Allá en el cielo, Dios no estaba con Pedro y Pablo en el laboratorio del cielo con tubos de ensayo y con conejillos de indias tratando de realizar este virus para mandarlo a la tierra. Así no fue, eso no sucedió, eso no pasó. Lo que sí está haciendo Dios es revelando su poder a toda la humanidad, inclusive en medio de este tiempo que estamos viviendo. Él está revelando el fundamento, Él está revelando su resurrección, Él está revelando el evangelio y su poder en medio de este tiempo. Hoy tienes que entender que en medio de esta pandemia Dios camina junto a ti. No importa que ya vayas de regreso a Emaús, no importa que tal vez tu fundamento estuvo tal vez desbalanceado, tal vez tú pensabas otra cosa, creías otra cosa, te ocurrió otra cosa. Tal vez a principio de año tú dijiste, este va a ser mi año, este año sí que voy a bajar los kilos, este año sí que voy a bajar las libras, este año sí que voy a hacer dinero, este año estoy esperando esta noticia. Tal vez todos estábamos igual que tú en enero, pero ahora, después de lo que estamos viviendo, vamos de regreso a Emaús con nuestra cabeza hacia abajo, tristes, desanimados, no entendemos lo que está pasando. Sin embargo, déjame decirte, Jesús está a tu lado, caminando contigo, va contigo de tu lado. Reconoce la presencia de Jesús en medio de tu situación. No importa la necesidad que estás pasando el día de hoy, Jesús está listo para responder. Sea laboral, sea de salud, confía en Dios. ¿Dónde está fundamentada tu fe? En Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Por eso, principio número 1, Cristo está detrás de toda situación, aunque no podamos verle. Punto número 2, principio número 2. Si no crees en la resurrección, no puedes creer en todo lo demás. Repito, principio 2. Si no crees en la resurrección de Jesucristo, no puedes creer en todo lo demás. Precisamente el verso 25, Jesús les dice, torpes, bobos, tontos. Les dice, ¿por qué son tan lentos para creer? Imagínate a esos discípulos iban camino a Emaús. ¿Cuál era su tema de conversación? No, imagínate, pues yo pensé que Él iba a liberarnos a nosotros de las garras de los romanos, iba a ser nuestro rey, nuestro redentor, pero ahora ni modo, no. Imagínate la conversación tan triste, tan fatal, que tenían esa narración entre ellos, esa conversación tan difícil, ¿no? Donde yo creo que muchas veces usted y yo hemos tenido esta conversación en algún momento de nuestra vida. Las cosas no salieron como esperaban y nos sentimos cabizbajos. Ahí van esos discípulos camino a Emaús. Su conversación era fatal. Su conversación no tenía nada positivo. Jesús no resucitó. Ya todo se acabó. Razón tenía Pablo de escribir en 1 Corintios capítulo 15, verso 14, donde Pablo dice, si Jesús no resucitó, vana es entonces nuestra palabra, nuestra predicación, y vana es también nuestra fe. ¿Qué está diciendo Pablo aquí, queridos hermanos? Dice que nuestra predicación y nuestra fe son vanas si Jesucristo no hubiese resucitado. O sea, ¿qué quiere decir?
que ni el nacimiento, ni el padecimiento, ni el sacrificio de Jesús, ni su crucifixión, nada de esto hubiese tenido valor a menos de que existiese la resurrección de Jesucristo en medio de los muertos. Todo esto no hubiese sido suficiente si no hubiese existido la resurrección. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por la resurrección de Jesucristo? En la resurrección de Jesucristo está el fundamento de la iglesia, está el poder de la iglesia, está el fundamento del poder de la iglesia, está el fundamento de nuestra fe. Queridos hermanos, queridos amigos, Buda murió. Pasaron 3 días, 4 días, 5, pasaron años y no ha resucitado. Mahoma murió y a la fecha no ha resucitado ni resucitará jamás. El único que murió y resucitó, se levantó de en medio de los muertos, se llama Jesucristo. Así como esas grandes edificaciones se levantan a la vista de todos aquellos que viven en Santiago, ese edificio tan grande, tan hermoso, tan bonito, con un gran fundamento, se levanta este edificio de la misma forma. ¿Dónde? ¿Cómo está fundamentada tu fe? ¿Está levantada tu fe en medio de la confianza en nuestro Señor Jesucristo? Tú me puedes decir el día de hoy, yo confío en Jesús, pastor. Entonces yo te pregunto a ti, ¿qué dicen todos los que te rodean? ¿Qué dicen todas aquellas personas que están al lado tuyo? Los que te rodean. ¿Das fruto de que tu fe está fundamentada en Cristo resucitado? ¿O los que te rodean dirán que te pareces a aquellos que iban camino a Emaús? Desanimados, inconformes, sin esperanza, negativos, en desánimo, con pensamientos negativos. ¿Dónde está fundamentada tu fe? Inclusive hoy en medio de esta pandemia. Punto 3. Quiero dejarte un punto más. Punto número 3. Jesús quiere estar contigo en casa. Vamos rápido al versículo número 30. Versículo 30 dice, Jesús se fue a la casa con ellos. Cuando se sentaron a comer, Jesús tomó el pan, dio gracias a Dios, lo partió y se lo dio a ellos. Entonces los discípulos pudieron reconocerle. Queridos hermanos, los más grandes acontecimientos de la iglesia primitiva, la iglesia del libro de los Hechos, no sucedieron en sinagogas, sucedieron precisamente en casas. Hoy Dios utiliza este tiempo de pandemia para que reconozcamos la importancia de la familia y lo vital que es intimar con Dios ahí, en lo más íntimo, en tu casa. No desaproveches esta oportunidad para reconocer la presencia de Jesús en medio de tus situaciones. Él va caminando contigo. El Espíritu Santo está junto a ti, dándote vitalidad. Como decían esos discípulos, ¿acaso no experimentamos un fuego ardiente al escuchar la voz de Jesús? Ese mismo fuego ardiente lo pone Jesús en cada hogar, en cada familia, lo pone hoy en tu corazón, en el nombre de Jesús. Un avivamiento que está creando un fuego dentro de ti. Jesús abrió los ojos justo en el momento en que Él partió el pan. Recuerden que al principio Jesús veló los ojos y les expliqué que era velar, pero en el momento en que Jesús partió el pan, sentado en esa mesa, a punto de cenar, Jesús partió el pan y en ese momento dice la Biblia que sus ojos se abrieron y pudieron reconocerle. En ese momento de comunión, Jesús nos deja la comunión, la santa cena, la cena del Señor, para recordar su muerte y su padecimiento. Con este hecho, Él nos recuerda que Él pagó el precio total por nuestros pecados. Y por esta razón, Él es nuestro Salvador y Él es nuestro Redentor. Pero no se queda solamente ahí, mi hermano. De lo contrario, el fundamento hubiese estado incompleto. El último punto que les traigo es el punto número 4. Él, dice así el punto número 4, Él es nuestro Señor. Dígalo conmigo ahí bien fuerte. Él es nuestro Señor.
Váyase conmigo al verso 33, donde dice que en ese mismo momento los discípulos se pusieron en pie y se fueron de regreso. ¿A dónde? A Jerusalén. Jerusalén tiene que ver o quiere decir la casa donde todo inició. La casa donde surge el poder del evangelio. Dice que se levantaron en ese momento. No les importó que estuviese de noche. Recuerda, le dijeron a Jesús, no te vayas porque ya es tarde, oscurece. Apenas se dieron cuenta de que era Jesús quien estaba a su lado, se pusieron de pie, no les importó el peligro de la noche y se fueron rumbo a casa, rumbo a Jerusalén. Y si leemos unos versículos más, nos vamos a dar cuenta que cuando llegaron estaban todos los discípulos de Jesús, estaban nuevamente con Jesús. Y en ese momento Jesús les da la gran comisión, les da el gran mandato, les da la gran comisión: id por todo el mundo y predicad el evangelio. Lo vemos en el libro de Mateo capítulo 28, en el libro de Marcos capítulo 16. Sin resurrección, querida iglesia, no existiría la gran comisión. Él quiere ser tu Señor a través de comisionarte para una tarea. Sin resurrección no existiese la gran comisión. Post-resurrección es donde encontramos la gran comisión. Entonces aquel que padeció y murió no es solamente nuestro Salvador y nuestro Redentor, a quien recordamos con el pan y la copa en los momentos de comunión, sino que ahora con su resurrección y con el encargo que Él nos deja, la gran comisión, Él se convierte en nuestro Señor, quien gobierna y le da propósito y fundamento a nuestras vidas. No es solo aquel quien paga por nuestros pecados, sino que hoy es aquel quien nos da orientación, nos da una meta, nos da un sentido, un propósito. Él es el Señor de nuestras vidas y nos comisiona, nos manda, nos empodera para que llevemos a cabo la gran comisión. Él es nuestro Señor y nosotros somos sus siervos. Precisamente Jesús se revela como nuestro Señor en esos momentos de la gran comisión, cuando nos empodera y nos encarga: vayan, id por todo el mundo. No si estás cansado, no si tienes hambre, no si te sientes mal, no si te sientes triste, no si estás en pandemia, no si estás en enfermedad. Id por todo el mundo. Precisamente el día de hoy podemos estar en casa y estando yendo. Hoy podemos, a través del Facebook, a través del Instagram, nuestras redes sociales, hoy podemos utilizarlas para cumplir el mandato de Dios: id y haced discípulos a todo el mundo. ¿A dónde está fundamentada tu fe el día de hoy, querido amigo, querida amiga? ¿A dónde está fundamentada tu fe? ¿En el camino de Emaús? Junto a aquellos discípulos que iban reprochando y que iban tristes de regreso a hacer aquello de donde Jesús los había sacado? ¿O tu fe está fundamentada en Jesucristo resucitado y sentado a la derecha del Padre, empoderándote y dándole poder a la iglesia en el nombre de Cristo Jesús? Dice que toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, y hoy le da esa potestad, le da ese poder a la iglesia, o sea, tú y yo. Qué gran privilegio tenemos nosotros como iglesia. Por eso el día de hoy te pregunto nuevamente: ¿dónde está fundamentada tu fe? Hoy Jesucristo quiere acercarte a ti. Sí, como se acercó el domingo pasado, Él quiere pasar tiempo contigo. Él quiere prepararte un alimento. Él quiere que te sientes a su mesa a comer contigo. Pero el día de hoy, Él quiere también que lo veas como tu Señor, como aquel que te empodera y te da todas las herramientas a su Santo Espíritu para ir y cumplir con la gran comisión. ¿Dónde está tu fe plantada el día de hoy? Yo quiero orar por ti en esta hora. Quiero que inclines tu rostro.
Y en este momento que estás inclinando tu rostro, yo quiero poner en ti algunos pensamientos importantes. No te desanimes. Ten esperanza. Nuestra esperanza no tiene nada que ver con nuestras circunstancias. Nuestra esperanza tiene que ver en el Dios de nuestra salvación. Nuestra esperanza no está centrada en nuestras circunstancias. Nuestra esperanza, nuestro fundamento, nuestra fe está centrado en Dios, en Jesucristo y en este resucitado. Querida iglesia, el día de hoy debemos de apoyar este fundamento de nuestra fe en Jesucristo. Y luego de fundamentarnos en su fundamento, ir y predicar la palabra, ir y cumplir con el mandato que Él nos ha mandado, que Él nos ha hecho. Vayamos a ser discípulos. Hoy es tiempo de hablar la palabra del Señor como nunca antes. Hoy es tiempo de predicarla. Hoy es tiempo de comentarla, de llamarla, de textear. Deja que el Señor te use. Deja que el Señor use tus dedos. Deja que el Señor use tus palabras. Deja que el Señor use tu voz. Deja que el Señor use también tu Instagram. Deja que el Señor use tu Facebook. Hoy no solamente tienes que rendirte tú, tu voz, tus manos, tus pies para hacer los pies, las manos de Cristo. Hoy también puedes rendir tu Instagram, tu Facebook, tu TikTok, todas esas redes sociales. ¿Para qué? Para ir y predicar la palabra de nuestro Señor Jesucristo, porque estás fundamentada, tu fe está fundamentada en la roca que se llama Jesucristo. Gracias.